Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Una vez más, estamos enfrente de la palabra de nuestro Señor, una palabra siempre fresca que sale del trono de nuestro gran Dios para nuestras vidas. Hoy nos ubicamos en Números, Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 13, a partir desde el versículo 25, dice así la palabra del Señor. Y volvieron de reconocer al fin la tierra 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron, y dieron la información, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy fortificadas y grandes. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jubeseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos allí son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das y nos brindas para poder predicar esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, glorifícate y permita, Señor, que tu palabra nos instruya, pero también pueda, Señor, introducirnos en la tierra de promesas y en la tierra de bendición. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén y aleluya. Amén. Mente de conquista es el mensaje del día de hoy. Mente de conquista. Lo que acabamos de leer aproximadamente son 1200 años antes de Cristo, un poco más. Este pueblo de Israel habían experimentado una liberación espectacular y poderosa por mano de Dios. Ellos fueron esclavos por 400 años. Ellos fueron sometidos por el imperio egipcio, en donde hubo dolor y servidumbre fuerte. Dice las Escrituras que después de estos 400 años ellos clamaron a Dios para que les enviara un libertador, y aparece en escena el gran hombre llamado Moisés. Había pasado un tiempo, ellos habían sido libres, vagaron algunos días por el desierto, y Moisés escoge a 12 hombres, 12 príncipes o principales de cada tribu, y los envía a reconocer la tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra de bendición
que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Y ellos fueron a poder reconocerla, y este es el informe. Ellos mismos la califican como una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra en donde el fruto se daba de una manera extraordinaria. Era ciertísimamente una tierra de bendición. Pero al dar el informe a Moisés, estos 12 hombres, al dar el informe de ese trabajo que fueron a hacer como espías de reconocimiento de esta tierra que ellos no conocían, el informe fue categórico. Por un lado, la tierra era muy bondadosa, el fruto era abundante, pero por otro, habían algunos obstáculos. De los 12, 10 de ellos dijeron: no podremos conquistar la tierra. La tierra prometida fue inspeccionada por estos espías. Y ellos dijeron: extremadamente buena. Era una tierra con característica que era fértil, apta para vivir y para cultivar y criar ganado. Los frutos de la tierra así lo demostraron. Dice: y este es el fruto de ella. Pero el informe consistía en dos, de acuerdo a la óptica de 10 hombres. Lamentablemente, el pueblo que habitaba en ella era un pueblo sagaz y muy capaz en la guerra. Era quienes las habitaban. Y al poder leer cuidadosamente las Escrituras, el texto nos indica que ellos encontraron en tierra de Canaán personas que les causó espanto a los israelitas. No solamente porque estaban preparados para la batalla, sino que eran grandes de estatura. Pero también hay que agregar algo más. Las ciudades eran amuralladas, es decir, muy difícil de conquistar, y eso ya el ingrediente de ellos mismos, al ver por un lado el buen fruto, la tierra que calificaba, por otro las grandes murallas que guardaban a las grandes ciudades de todo ejército que quisiera saquearlas, y lamentablemente se añadía que habían los descendientes de Anac. Eran hombres fuertes, de grande estatura, y según estudios, eran hombres con una enorme fiereza y salvajismo en la batalla. Estos 10 hombres dijeron: no podremos ir. Hubieron 2, Josué y Caleb, que dijeron: los comeremos como a pan. Es suficiente que Dios esté con nosotros. ¿Qué nos enseña el cuadro recién explicado? A veces, las mejores bendiciones son precedidas de grandes dificultades. Lo reitero, las mejores bendiciones a veces son precedidas de grandes dificultades. Y usted podrá estar pasando alguna dificultad. Estará pasando alguna dificultad específica en su cuerpo u otra. Pero quiero decirle que la Escritura nos enseña de que todo es como tú lo mires. ¿Con qué actitud te paras delante de la dificultad que te aqueja?
Todo depende cómo yo me levante. Todo depende cómo yo piense. Mi pensamiento me definirá en mi actitud. La pregunta es, ¿cómo se sintieron estos 10 hombres? 10 hombres que pensaron y actuaron en forma pesimista. Ellos son drásticos a la hora de dar el reporte a Moisés y al pueblo. Literalmente se desmoralizaron. Pero lamentablemente también desmoralizaron al pueblo que tenían al frente. La situación era complicada. Era quedarse y vivir en el desierto para siempre, o ir en búsqueda de la conquista de la tierra que Dios les había prometido. La situación no era fácil, porque los ojos veían una realidad que era innegable. Hombres de grande estatura, ciudades muy fortificadas, y ellos recién eran un pueblo que salieron como esclavos y fueron libres. Pero yo quiero darte este mensaje. Mente de conquista. ¿Por qué estos 10 no tuvieron mente de conquista? Porque simplemente, aunque ellos fueron esclavos, trabajaron en una servidumbre fuerte para los egipcios. Luego experimentan la liberación y ya no lo son. Pero en su mente siguieron siendo esclavos de las imposibilidades. Hay gente que se queja por todo. Hay hombres y mujeres que se viven quejándose, aun cuando tienen una vida mucho mejor de aquellos que están al lado. Hermano y amigo, todo depende cómo tú y yo nos paremos ante las dificultades de la vida. La actitud de estos 10 hombres fue una actitud pesimista. Y yo agrego 3 frases. Nuestra forma de pensar marcará nuestro destino. Tu forma de pensar marcará tu destino. Una segunda frase que anoté. Nuestra manera de pensar nos llevará a lugares inalcanzables. Nuestra manera de pensar nos llevará a lugares inalcanzables. Nuestra forma de pensar, número 3, una tercera frase. Nuestra forma de pensar nos limitará o nos estimulará para llegar a la meta. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Posiblemente tú estés estudiando, a lo mejor hay jóvenes que me están escuchando a esta hora. Y posiblemente tu realidad te dice, no eres capaz. Tu gigante, tu dificultad es poder llegar a alguna universidad. La carrera que quieras emprender. Y puedes decir, no soy para eso. Yo te digo por esta palabra, no te limites. Dios no te pone límites. No te limites. Puedes ser de una familia humilde, en donde a lo mejor no han habido muchos recursos para ti. Pero no te limites. Tu forma de pensar marcará tu destino. Estos hombres, los 10 espías, dijeron, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella es gente de grande estatura. Y mire, escuche como dice su misma boca de ellos. Estos 10 hombres dijeron,
éramos nosotros, a nuestro parecer. ¿Se da cuenta? Los hombres posiblemente no lo veían así. Era realmente que eran personas en porte inferiores. Eso era una realidad. Pero el testimonio de ellos solamente dicen: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Era su testimonio de ellos. Ellos se veían así. No dice las Escrituras que los personajes, que los cananeos le decían eso. No. Ellos, no dicen los cananeos que eran como langostas. No, ellos se veían como langostas. Reitero, éramos nosotros, a nuestro parecer. Yo te digo en el nombre del Señor, no reacciones de acuerdo a tu parecer. No te pongas límite. Ese nuestro parecer era su mente, eran sus pensamientos. Posiblemente tú no hayas conquistado muchas cosas en la vida, pero cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No te limites, que tu pensamiento, que tu pensar, que tu pasado no te limite. No te limite. Posteriormente, en el capítulo 14, hay un versículo que dice: ellos mismos, los 10, más el pueblo que le escuchó. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Ojalá muriéramos en el desierto. Fueron exclamaciones de gente que siempre pensó que no eran capaces. La Biblia nos señala y nos muestra que Dios decide que ninguno de ellos entre a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué. Solo Caleb y Josué. Caleb fue un hombre diferente. Fue un hombre diferente. Dice en el capítulo 14, en el versículo 24, las Escrituras habla acerca de este hombre diferente, de Caleb. Este hombre vio también los gigantes. Porque recuerde, hubieron 10 hombres que dieron un reporte negativo, absolutamente. Pero 2 que veían desde la óptica de Dios. Pero Caleb vio los mismos gigantes. También vio las mismas ciudades. Pero las palabras de Caleb fueron: vamos, subamos hacia adelante, subamos, los comeremos como a pan, porque Dios está con nosotros. Entonces las palabras de este hombre fueron palabras de convicción en Dios, de una confesión de fe ante todo Israel, pero también ante las mismas imposibilidades que veían los otros espías. Él dijo: más podremos nosotros que ellos. Él había reconocido el terreno, algo que nos recuerda: la fe no es ciega, la fe ve. La fe que no es ciega niega la realidad. Es decir, con nuestros ojos podemos ver la realidad,
Podemos ver que la dificultad existe y es real, pero los ojos de la fe declara el poder de Dios por sobre la realidad, por sobre tu dificultad. El punto es, ¿cómo me paro yo ante la dificultad? ¿Cuál es mi pensamiento? Así actúo. Reitero, que tu forma de pensar no te limite. No te limite. En el capítulo 14, en el versículo 24, dice a la letra las Escrituras. Hablando Dios, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu. Otro espíritu. Otro espíritu. Mire, la Biblia menciona de Daniel en el capítulo 6, en el versículo 3, dice así: pero Daniel era superior a sátrapas y gobernadores. La pregunta, ¿qué tenía Daniel? Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo por sobre todo el reino. Pensemos, Daniel es calificado como un hombre con un espíritu superior. Caleb, hubo otro espíritu. Dios da testimonio de ellos. Hay una traducción que me gusta para ambos versículos, que dice un espíritu diferente. ¿Qué espíritu te gobierna? ¿Cómo decides cuando tienes que decidir? ¿Cómo nos ponemos delante de nuestras dificultades? ¿Con el espíritu superior que operó en Daniel? ¿Con el espíritu diferente que operó en Caleb? ¿O con el pesimismo de estos 10 espías que, aunque vieron la tierra, la reconocieron y dijeron: sí, es buena en gran manera, pero no somos capaces de conquistarla? Entonces, ¿qué aprendemos acerca de esto? ¿Qué podemos decir acerca de ello? Todos nosotros tenemos gigantes que enfrentar en nuestras propias vidas, sin duda. Gigantes que debemos de enfrentar y derrotar. Problemas en el matrimonio, crisis en la familia con los hijos, dificultades en la empresa, en el trabajo, negocios o proyectos que tambalean, depresión o depresiones, crisis emocionales, dramas, etc. Los gigantes son una realidad. Los gigantes son una realidad. El dolor que experimentas es una realidad. Pero estos gigantes pueden ser aplastados si confiamos en Dios. Aleluya. La diferencia solamente es que Caleb y Josué miraron a los gigantes con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Hermanos, amigos, ellos no subieron a la conquista. Prefirieron vivir en el desierto. Pasó 40 años y todos murieron allí en el desierto. Todos, excepto Josué y Caleb. Y cuando digo que murieron todos en el desierto, también Moisés.
Moisés murió en un monte, pero solo vio la tierra prometida. Él no la conquistó con el pueblo de Israel. De ese episodio pasaron 40 años. 40 años. Caleb en ese entonces tenía 40 años. Ahora la Biblia menciona que tenía 45 años más. Es decir, 85 años tenía Caleb. 85 años. Josué era el hombre que tenía la misión de guiar al pueblo del desierto a la conquista. Y lo primero que se encuentran son una gran Jericó, con grandes murallas. Las murallas tenían 4 metros aproximadamente de ancho. 4. Luego venía un espacio de 8 a 9 metros y de ahí venía otra muralla de 2 metros aproximadamente. Es decir, era una ciudad totalmente fortificada. En el capítulo 6 de Josué nos indica la Biblia que era tan fuerte la ciudad de Jericó que cuando se vieron sitiada por los hijos de Israel, pero aclaro, ninguno de aquellos que se negaron a conquistar estaba vivo, todos habían muerto. Era una nueva generación. ¿Sabe? La nueva generación me indica que es gente con un modo de pensar distinto ante las dificultades, la opresión y la problemática que visite. Una nueva generación. Y allí estaban sitiando, conforme a la estrategia de Dios, esta gran ciudad llamada Jericó, con este doble defensa de murallas. Y allí era tan grande que allí había un espacio y se hacían habitaciones, tipo departamentos para vivir en la muralla de Jericó o en las murallas de Jericó. Pero en el capítulo 6 menciona y dice: nadie salía, nadie entraba y nadie salía de Jericó a causa de los hijos de Israel. Y menciona la Biblia, estaba cerrada, bien cerrada. Es que nadie podía derribar esas murallas. Nadie podía conquistar Jericó por sus grandes fortalezas. Pero la misión de Josué, encomendada por Dios a él y a todo el pueblo, era conquistar Jericó. La estrategia de Dios era que den 7 vueltas ese último día. Y menciona las Escrituras en el libro de Josué. Lo quiero leer. En el capítulo 6. Mente de conquista. Mente de conquista. Una mente distinta. Dice las Escrituras de la siguiente forma. Y Josué, capítulo 6, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis. La estrategia de Dios era que todos griten, pero en la última vuelta, todos griten. Cuando ellos escuchen las bocinas, que eran trompetas hechas de cuerno de animal, entonces todos debían de gritar. Pero Josué dijo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad
entonces gritaréis. La pregunta, ¿qué hacer ante la situación de las grandes murallas de Jericó? Silencio. Silencio. La pregunta, ¿por qué optó por esto Josué? Porque Josué sabía que en la ocasión anterior, cuando se le dio la oportunidad de hablar al pueblo de Israel, todos murmuraron con incredulidad ante las promesas. Josué ahora quiso resguardarse de la murmuración. Si hay algo que impide ver la gloria de Dios, es cuando confesamos derrota. Es cuando confesamos derrota. Y yo creo que este tiempo Dios está obrando de una manera tremenda en medio de su pueblo. Sí, yo creo que Dios está obrando en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que debemos de aprender entonces? Pararnos ante nuestra realidad, pero con una actitud distinta a la que el común de la gente se para y enfrenta las situaciones. Se levanta mucha gente para enfrentar las situaciones derrotada o derrotados. Pero tu actitud y mi actitud debe ser distinta. A lo mejor la enfermedad te visitó, pero nuestra actitud debe ser distinta. Mente de conquista. Y número 2, lo que debemos de aprender, a guardar silencio. Dios está obrando a tu favor. Dios está obrando a tu favor. En el versículo 20 de este mismo capítulo dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó fuertemente y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió derecho hacia adelante y la tomaron. No sé cuáles son las murallas que estás enfrentando, pero quiero decirte que Dios está de tu lado si tú estás del lado de Dios. Dios está a tu lado si tú estás al lado de Dios. Guarda silencio. Dios te indicará a qué hora debes de gritar para que las murallas de enfermedades, de dolor, de depresión, de emociones encontradas sean derribadas al frente tuyo. Es un tiempo en donde vemos y estamos viendo la gloria de Dios, y creo que la seguiremos experimentando. Pero levántate con un espíritu superior. Levántate con un espíritu diferente, no con una actitud negativa, no con un no puedo, no con un no podré. El perfecto amor echa fuera el temor. Que la gente te conozca con el sello de Dios, que no tienes temor a lo que te pueda haber visitado. Levántate y permite que Dios te use como instrumento de conquista. Y permita que esta palabra tenga una amplia cabida en tu corazón y en tu vida. Es una palabra para ponerla en práctica. Padre, gracias por esta porción. Quiero darte la gloria y el honor, y permita que las vidas que están allí puedan, Señor, experimentar el poder de tu palabra. Y quiero orar por aquellos que están enfermos. Señor, permite que el Espíritu Santo los toque y tú te glorifiques en cualquier dolor que pueda estar pasando físico, dolor de cabeza, espalda, cualquiera que sea, Señor. Envío la palabra de sanidad
en el nombre de Jesús. Y pido, Padre, que esta palabra verdaderamente nos cambie de actitud ante la realidad que podamos estar viviendo. Solo a ti la gloria, solo a ti la alabanza. Recíbela por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Victoria en Cristo. Amén.